Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy, mi nombre es José Emiliano López Aldaco, de la licenciatura de Nutrición Clínica del cuarto semestre. Y pues veremos hoy, en base a la materia de toxicología de los alimentos impartida por nuestra docente química farmacobióloga Raquel Hilda Hidalgo Lezama, este artículo que trataremos de comprender y que se llama Efectos del chocolate sobre la función cognitiva y el estado de ánimo, una revisión sistemática. Este artículo, aquí lo podemos ver, efectos del chocolate, bueno, en inglés, Effect of Chocolate of Cognitive Function and Mood and Systematic Review, por Andrés Shawley y Laura Owen, publicado el 1 de octubre del 2013. Y pues bueno, trataremos de entenderlo, trataremos de resumirlo y de poder pues ver las palabras, las ideas principales de este artículo. Y pues comenzamos. Empezaremos por la introducción, por entender de dónde viene esto del cacao, ¿no? Principalmente el chocolate tiene sus raíces en México, en donde la antigua tribu olmeca fue la primera en domesticar la planta y usar los frijoles llamados cacagua o cacao. Esta semilla amarga se convirtió en una parte importante de la mitología y cultura mesoamericana, siendo considerada un regalo de los dioses. Los mayas adoraban a la diosa del chocolate llamada Ixcacau y fueron los primeros en cultivar cacao en la península de Yucatán alrededor del año 600 después de Cristo. Los toltecas y los aztecas también valoraban el cacao como un regalo divino. En este caso yo estuve investigando un poquito más en esta parte del artículo y pues yo sabía que las bebidas que antes hacían de cacao molido les agregaban chile y estos eran pues unas bebidas muy ricas que se les daba a los guerreros cuando regresaban de batalla o a los tlatoanis, ¿no? Los principales de aquellas épocas que en este caso pues tenían algún rango importante, entonces esta bebida era algo rico para ellos, ¿no? Era algún tipo, como ahorita en la actualidad, algún vino, algún tipo de bebida para la clase alta, pues en ese caso en la antigüedad era el cacao molido con chile en México. Los europeos descubrieron el chocolate cuando los españoles lo introdujeron, la bebida en Europa en el siglo XVI, mezclándola con vainilla y azúcar. Sin embargo, su consumo era exclusivo de la nobleza debido a su alto costo. Con el tiempo, el chocolate como bebida fue reemplazado por el café y el té, pero el proceso holandés y la industrialización en la fabricación de chocolate sólido a finales del siglo XIX lo convirtieron en un dulce popular en América y pues Europa. Ellos fueron los que pues le fueron agregando aditamentos para que se volviera dulce. En este caso aquí en México lo consumíamos como con algo de picante. Y pues bueno, aunque el cacao se cosecha principalmente en África Occidental, Indonesia y países del sur de Asia, en la actualidad el consumo de chocolate como dulce está extendido en todos los países desarrollados, siendo Europa y Estados Unidos los mayores consumidores. En este caso pues una cosa sería lo que es el cacao, producirlo, la semilla y todo, y pues por parte de los europeos pues lo volvieron un dulce, ¿no? El cacao y el chocolate se diferencian que mientras que el cacao es el componente sin grasa del licor del cacao, granos de cacao finalmente molidos, el chocolate contiene una combinación de ingredientes que incluye cacao, manteca de cacao, azúcar y otros componentes, y pues es lo que nos da el chocolate, ¿no? O sea, o el dulce de chocolate. Como podíamos ver, el chocolate tradicional comúnmente disponible se deriva del grano del cacao. En este caso aquí podemos ver en la imagen las semillas de cacao que ya fueron tostadas, nips de cacao, esto se vuelve una pasta y se puede hacer la pasta de cacao y pues la pasta la podemos volver polvo y el polvo pues se puede por diferentes procesos se puede volver un tipo de grasa, un tipo de manteca y pues la combinación de varias de estos con otros aditamentos, harinas, azúcares, etcétera, pues nos dan el chocolate, ¿no? Tradicionalmente y comúnmente se deriva del grano, como lo decíamos, y es una rica fuente de flavonoles, que son un subgrupo de los flavonoles naturales, que son compuestos vegetales bioactivos naturales que se encuentran en alimentos como el té, el vino tinto y las frutas. Recordemos, un flavonoide es un bioactivo natural que se encuentra en alimentos vegetales como el té, el vino tinto y las frutas, de compuestos vegetales. Entonces, pues una vez que tenemos entendido,
vamos con lo siguiente. Hay algo que se llama potenciales ingredientes funcionales del chocolate. En este caso, el artículo aborda que los posibles efectos neurocognitivos del chocolate y sus componentes. Se menciona que el chocolate contiene diversos ingredientes que pueden influir en la función neurocognitiva, como los carbohidratos, los flavonoles, que ya lo habíamos visto anteriormente, las metilxantinas, y como la cafeína o la treobomina. Se discute el impacto conductual de la cafeína, que mejora el estado de alerta y la función psicomotora, y se plantea un debate sobre si la cafeína proporciona beneficios cognitivos absolutos o simplemente alivia los efectos de la abstinencia de cafeína en consumidores habituales. Yo entiendo, no sé si alguna vez como personas hemos escuchado que las personas dicen no le den chocolate al niño, o no consuma chocolate porque no vas a poder esto, o a veces en la cafeína, no consumas cafeína porque no vas a poder dormir. De estos efectos potenciales habla en este caso pues del chocolate, ¿no? Que ayudan al sistema a mejorar el estado de alerta y la función psicomotora. Se destaca que la trobomina y la metilxantina presente en el chocolate también puede tener propiedades psicoactivas similares a la cafeína al unirse a los receptores de adenosina. Además se menciona que los flavonoides, específicamente flavonoles presentes en el cacao, se han asociado con efectos neurocognitivos mensurables. La revisión se enfoca en evaluar los efectos del chocolate y sus componentes sobre el estado de ánimo y la cognición en entornos experimentales, considerando la amplia evidencia del consumo generalizado de chocolate y los posibles beneficios para la salud asociados con sus componentes. En resumen, el fragmento proporciona una visión general de los componentes del chocolate y su posible influencia en la función neurocognitiva, así como la base de una revisión sistemática centrada en los efectos directos del chocolate en el estado de ánimo y la cognición. Y pues aquí tenemos un claro ejemplo de lo que pues nos explica el artículo. Muchos de estos ingredientes pueden afectar pues de base una revisión sistemática centrada a los efectos no directos del chocolate en nuestros estados de ánimo, que nos puede dar para arriba, si estamos pues de malas, si estamos pues tristes, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué tipo de métodos se utilizaron para esta investigación? Se usó la búsqueda de lectura de diferentes bases de datos como Medline, también como la Psychoinfo American Social American Psychological Association, y algunos como Google Scholar, Cirrus o Scopus, o la Food Science and Technology Abstracts. Entonces pues algunos de estos algunas de estas bases de datos fueron ocupadas para esto, y también se ocuparon estrategias de búsqueda y términos de búsqueda. El fragmento describe el proceso de búsqueda y selección de artículos para una revisión sistemática sobre los efectos del chocolate, cacao, trombomina en el estado de ánimo y la cognición. Se detalla que se realizaron búsquedas de bases de datos electrónicas utilizando términos específicos combinados con operadores booleanos como el AND o OR, y se establecieron límites para incluir sobre estudios en humanos, ensayos clínicos, controladores aleatorios y estudios empíricos en poblaciones humanas. Los términos de búsqueda utilizados incluyeron las palabras relacionadas con el chocolate, cacao, trombomina, así como términos relacionados con el estado de ánimo y la cognición como cognic, memoria o atención o emoción, entre otros. Los artículos identificados se clasificaron en 4 categorías. 1. Estudio de los efectos directos del chocolate, cacao, trombomina en el estado de ánimo y la cognición. 2. Revisiones y o metaanálisis. 3. Estudios de mecanismos que investigan efectos fisiológicos. 4. Estudios de conducta alimentaria. Solo los artículos de la categoría 1 fueron sujetos a criterios de inclusión y exclusión y constituyen el enfoque principal de la revisión. También se buscaron revisiones y metaanálisis de formas independientes para proporcionar contexto a los artículos empíricos, y se analizaron los estudios mecanísticas.
y conductas alimentarias, si proporcionaban información relevante para comprender los posibles mecanismos fisiológicos de los efectos del chocolate en el estado de ánimo y cognición. También hubo algunos criterios de inclusión. Se utilizaron varios criterios de inclusión pues para evaluar artículos obtenidos mediante la búsqueda. Se incluyeron estudios que examinaron a participantes masculinos y femeninos de cualquier edad. Solo se incluyen estudios en los que se administra chocolate, cacao o trombomina a participantes humanos como variable independiente y como manipulación central. Solo se incluyeron investigaciones en las que se comparó un grupo de control o placebo apropiado con uno o más grupos de tratamiento activo. Los resultados. Se incluyen estudios y utilizan medidas de resultados estandarizadas tanto en el estado de ánimo como en el de rendimiento cognitivo. Se consideraron los estudios que examinaban medidas cuánticas de la función cognitiva únicamente. Para los estudios del estado de ánimo, se examinaron experimentos que emplearon tanto medidas cuantitativas como cualitativas y la realización de la extracción inicial de datos IAS los verificó y auditó de forma independiente. Esto simplemente es para que podamos entender de dónde fueron tomadas las cosas y tengamos como pues en base. Si uno de ustedes o bueno la persona que quiera o vea este video quiere analizar más sobre el tema, en la parte de abajo viene la referencia, la citación de donde estoy sacando esta información del artículo que como veíamos al inicio. Y también al final de la presentación tienen el URL para poder ir a la página y poder ver este artículo. En este artículo tenemos tablas en las cuales podremos ver los PDFs que se ocuparon y todos aquellos estudios, así como cuáles se descartaron, cuáles se ocuparon, las variantes, los motivos de inclusión o exclusión y los resultados de este. También tenemos estudios de investigación, reseñas y calificación de calidad. En este caso, la búsqueda de PubMed de estudios de ensayos clínicos en humanos recuperó 233 artículos. PsychoInfo generó 251 artículos, mientras que Web of Sciences generó 287 artículos. Hubo un total de 271 artículos, de ellos 161 eran duplicados. El uso del término de búsqueda teobromina generó muchos resultados relacionados con el medicamento pentoxilofina. Varios artículos también estaban relacionados con la cafeína y algunos artículos también utilizaban alimentos o bebidas con sabor a chocolate como vehículo para otras drogas. En total, 465 artículos claramente no eran relevantes para el área temática y fueron rechazados por el título y el resumen. De los artículos restantes, 75 estaban relacionados con conductas alimentarias, 49 con mecanismos de acción y 21 con el estado de ánimo y la función cognitiva, 4 de los cuales se incluyeron en las categorías de estado de ánimo y cognición. De los 21 artículos identificados, 12 artículos incluyen medidas de cognición y 3 incluyen medidas del estado de ánimo. 4 de los artículos midieron tanto el estado de ánimo como la cognición, por lo que se incluyeron en ambas categorías. De ello, 8 se midieron del estado de ánimo y 5 que midieron la cognición. Uno que cubría ambas categorías no cumplieron los criterios de inclusión. Las reseñas publicadas por PubMed y revisiones de metaanálisis utilizó los mismos términos de búsqueda que la búsqueda original, pero el límite se estableció para revisiones y metaanálisis. Esta búsqueda generó 115 artículos, de los cuales 26 fueron potencialmente relevantes. En PsychoInfo se establecieron los siguientes límites: metodología, revisión de literatura. Esta búsqueda relevó 11 artículos, de los cuales 2 eran potencialmente relevantes. En Web of Science, cuando la búsqueda se restringió a revisiones de literatura, se identificaron 6 artículos, 2 de los cuales eran potencialmente relevantes, y se identificaron un total de 30 revisiones. ¿Y qué podemos decir de la calidad de la calificación? Se analizó la calidad metodológica de cada uno de los artículos seleccionados utilizando una escala de Haddock aumentada, modificada y desarrollada por primera vez por Sarris y Bain. La calidad metodológica se evalúa en la escala de Haddock utilizando 3 factores: aleatorización, cegamiento y retiros informados. La versión modificada utiliza
utilizada para esta revisión es una escala de 10 puntos que evalúa los siguientes factores metodológicos adicionales. 1. Se describió el estudio como aleatorio. 2. El protocolo de aleatorización fue detallado y apropiado. 3. Se describió el estudio como doble ciego. 4. El proceso de cegamiento fue detallado y apropiado. 5. El estudio tuvo un grupo de control. 6. El control fue detallado y apropiado. 7. Hubo criterios de exclusión adecuados. 8. Se documentó el monto administrado. 9. Hubo una descripción de los retiros y abandonos. 10. Se informaron los datos de forma clara y adecuada. Las respuestas afirmativas recibieron un punto y las respuestas negativas no recibieron puntos. Por tanto, la calificación máxima posible fue de 10 puntos. Tenga en cuenta que el criterio 8 ha sido modificado de la intervención fue a una dosis terapéutica a se documentó la cantidad administrada. Dos autores calificaron de forma independiente los estudios y compararon las respuestas. La escala de Haddad modificada es extremadamente prescriptiva, por lo que hubo muy poca disparidad entre los dos evaluadores. De hecho, las calificaciones difirieron solo para 2 artículos, en un punto en cada caso, y estas diferencias se resolvieron al volver a inspeccionar los artículos. En general, los estudios cognitivos tuvieron una calificación de calidad más alta, entre 7 y 10, mediana de 8, que los estudios de estado de ánimo entre 5 y 9, mediana de 6. ¿Por qué es tan importante checar estos estudios? En base a lo que estamos viendo tenemos que tener una base sólida de lo que estamos hablando. Cuando nosotros nos referimos a estos artículos y los citamos es porque ya se ha llevado a cabo un análisis de estos para poder ver que la relación que vamos a ocupar es relevante y sobre todo es información de confianza. Entonces, tanto para los consumidores de este tipo de artículos como para nosotros es importante tener bien en claro que las citas y las bibliografías que se están ocupando son pues de fiar. Bueno, pues ya una vez teniendo en cuenta todo lo que se tuvo que tomar para poder hacer este estudio, podemos irnos con el chocolate y los aspectos en el estado de ánimo. El chocolate y la conducta alimentaria. El texto presenta una revisión exhaustiva sobre los posibles efectos del chocolate en el estado de ánimo y la cognición, así como las diversas hipótesis que intentan explicar por qué el chocolate puede tener un efecto reconfortante o de mejora del estado de ánimo. Ciertamente hay días en los que pues a veces como personas no tenemos ganas de nada, de absolutamente nada, y pues no hay nada como que un buen chocolate no lo arregle. La verdad, yo soy muy fanático del chocolate amargo, pero también no me disgusta el chocolate dulce, o sea, los dos en su medida y los dos en sus momentos. Y a veces cuando estamos en clase de toxicología, que son las últimas 2 horas del día, que por lo regular pues entramos a lo que es de horario de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde, pues obviamente ya las últimas horas nuestro cerebro ya está un poquito divagando, ya anda disociando un poco. Entonces pues un chocolate para lo que es pues su consumo y para que estemos alertas, para que nos dé para arriba por la glucosa, por mil cosas más, pues es importante y siempre ayuda mucho, ¿no? Se menciona que el chocolate es un alimento más anhelado que los sustitutos que no son adecuados para satisfacer los antojos de chocolate. Aparte de su sabor tan dulce que es muy rico, pues esta alza que nos da, y se discute el papel de los carbohidratos, incluidos el chocolate, en la promoción de sensaciones de bienestar y la posibilidad de que el consumo de chocolate sea una forma de automedicación, especialmente en trastornos afectivos como el trastorno afectivo estacional y la depresión atípica. Se destacan los estudios que sugieren que la exposición oral a la glucosa activa regiones cerebrales relacionadas con la recompensa, lo que puede contribuir a los efectos positivos y asociados con el consumo del chocolate. Se aborda la posible presencia de ingredientes psicoactivos en el chocolate, como la cafeína, la tebromina y los acilotanolamídas, relacionadas con el cannabinoide endógeno anandamida, aunque se plantea que las concentraciones en el chocolate pueden ser insuficientes para inducir efectos significativos en el comportamiento. Además, se exploran diversas teorías sobre los mecanismos subyacentes a los antojos de chocolate, incluyendo la actividad dopamigénica, opioidermigénica y la relación con la anandaminada.
anandamida. Se sugiere que factores individuales como el género, edad y la susceptibilidad a trastornos afectivos pueden influir en los antojos y en la respuesta al consumo de chocolate. Obviamente hay gente a la cual pues el chocolate no le gusta y hay gente a la cual pues le encanta, ¿no? Le encanta este tipo de comidas y etcétera, ¿no? Entonces pues dependiendo de las personas, dependiendo de la situación en la que se encuentren y dependiendo de pues también de los efectos o de los trastornos que pueda tener la respuesta o el consumidor. Y en sí, en resumen, el texto ofrece una visión integral de los posibles mecanismos que pueden explicar por qué las personas pues disfrutan el chocolate y cómo pueden afectar su estado de ánimo y comportamiento, aunque se reconoce que todavía hay aspectos por dilucidar en cuanto a los mecanismos precisos de acción. Y bueno, vamos a seguir avanzando con esta parte del chocolate y los aspectos en el estado de ánimo. El texto el texto revisa estudios que examinan los efectos del chocolate sobre el estado de ánimo, ¿no? Así como, pues en resumen, todo lo que ésta crea. Y pues para esto se hizo una revisión sistemática en donde la evidencia de los efectos sobre el estado de ánimo que se obtuvo únicamente en las investigaciones en las que uno se ingirió la cantidad informada de chocolate o componentes de chocolate. 2. El estado de ánimo se midió como una variable de los resultados después de la ingesta de chocolate. 3. Se empleó una condición de control adecuada. Y 4. Se realizó una comparación estadística entre el chocolate y el control. O 5. Se utilizaron las medidas cuantitativas del estado de ánimo. Tras la búsqueda bibliográfica se identificaron un total de 14 artículos relevantes en los que se consumía chocolate y se medía el estado de ánimo como variable de resultado. De hecho, 8 no cumplieron con los criterios de inclusión, lo que dejó 6 artículos relevantes que describen 8 estudios. Estos estudios se analizan y evalúan en detalle a continuación. Además, algunos de estos estudios que no consideraron que se cumplieran con los criterios de inclusión también destacan por sus contribuciones relevantes. Y en sí, pues, el texto revisa estudios sobre que examinan los efectos del chocolate sobre los estados de ánimo y cognición, centrándose en los componentes específicos de las metilxantinas y flavonoides del chocolate. Destacan la investigación de Smith et al, quienes argumentaron que las metilxantinas, especialmente la cafeína y la troponina, son los componentes psicoactivos del chocolate. Estudios controlados con placebo mostraron que la administración de cacao en polvo o metilxantinas aumentan la excitación o el tono hedónico, lo que sugiere que estos componentes pueden contribuir a los efectos posibles del chocolate. Aunque los efectos conductuales de la cafeína son bien conocidos, los de la trombomina pues también son importantes. Han sido menos estudiados, sin embargo, estudios recientes han demostrado que la trombomina también puede tener efectos significativos sobre el estado de ánimo y la cognición, aunque en menor medida que la de la cafeína. La combinación de trombomina y cafeína parece tener efectos similares a la cafeína, solo en el estado de ánimo, pero sin afectar la presión arterial, lo que sugiere que la trombomina puede actuar principalmente a través de mecanismos fisiológicos periféricos. Otro posible modulador del estado de ánimo y del chocolate son los flavonoides. Esto que habla, pues que se ha demostrado que por medio de estos archivos incluidos en la revisión, se ha demostrado que la cafeína y el chocolate pueden atenuar la fatiga mental, posiblemente a través de la vasoactivación de los componentes de los flavonoides y la función endotelial y el flujo integral. Para recapitular un poquito, estábamos hablando sobre los efectos y la combinación que tiene la trombonina y la cafeína, que suelen ser similares en el estado de ánimo sin afectar la presión arterial, y pues esto ayuda agregándole que aumentaba la excitación o el tono hedónico. En este caso aquí podemos ver que el tono hedónico habla sobre un olor muy agradable o muy fuerte o muy débil, sin olor, muy leve, débil, fácilmente notable, fuerte o muy fuerte. Así como también pues los efectos que tienen la cafeína y el cacao, ¿no?
Efectos de los componentes del chocolate sobre los estados de ánimo, como lo veíamos, en resumen, los datos revisados sugieren que el chocolate y sus componentes pueden tener efectos confiables en la mejora del estado de ánimo y la cognición. Sin embargo, hay una escasez de datos disponibles para comprender completamente cómo, por y cuánto tiempo el consumo de chocolate afecta el estado de ánimo, y se reconoce la posibilidad del sesgo de publicación en los estudios existentes, aunque se han identificado algunos componentes potencialmente activos como las metilxantinas, y se necesita más investigación para comprender los mecanismos detrás de los efectos del chocolate, como en el estado de ánimo y la cognición. Vamos con la parte de los flavonoles y la función neurocognitiva. Eh, Los efectos neurocognitivos, pues la evidencia epidemiológica respalda la idea de que la ingesta prolongada de flavonol proporciona una serie de beneficios para la salud, incluida la mejora cognitiva y los efectos neuroprotectores, ¿no? Estudios incluidos en la revisión, y pues así como también nos están explicando qué tipo de artículos se agregaron para poder ver, por ejemplo, sobre el tema de los efectos de los componentes del chocolate sobre el estado de ánimo, etcétera, pues aquí también nos presentan estudios incluidos en la revisión. Tras la búsqueda de bibliografía se identificaron un total de 12 artículos relevantes en los que se consumía chocolate y se medía la cognición como variable de resultado. De estos, 5 no cumplieron con los criterios de inclusión, lo que dejó 7 artículos relevantes que describen 8 estudios. Estos estudios analizan y evalúan en detalle a continuación. Además, se destacan algunos de los estudios que no cumplieron con los criterios de inclusión por sus contribuciones relevantes. De los artículos que cumplieron los criterios de inclusión, todos examinados los efectos cognitivos de fracciones de chocolate potencialmente psicoactivas, 5 estudios centrales en fracciones del cacao y 3 de los artículos en combinación con metilxantinas, cafeína y trenbomina. Efecto de los flavonoles del cacao sobre la función cognitiva. El texto revisa varios estudios sobre los efectos cognitivos de los flavonoides del cacao, así como también la cafeína presente en el chocolate. Uno de los estudios realizados por Francisco Ed examinó que los efectos de la flavonoides en el cacao sobre la cognición y la activación cerebral utilizados en resonancia magnética funcional. A pesar de la activación cerebral observada después de la administración de cafeína, no se encontraron mejoras en el rendimiento cognitivo en la tarea realizada por los participantes. Otro estudio crónico realizado por Cranes et con personas mayores no encontró efectos en la administración diaria de cacao en la función cognitiva. Sin embargo, se observó un aumento significativo de la frecuencia cardíaca. Posiblemente se le atribuye a la cafeína y a la trenbomina presentes en el cacao. Camphor llevaron a cabo un ensayo controlado con el placebo para examinar los cambios de la actividad cerebral inducidos por la cafeína. A pesar de la administración de diferentes dosis de cafeína, no se encontraron diferencias en la función cognitiva entre los grupos de tratamientos y el placebo. 2 estudios investigaron los efectos agudos de la administración de cafeína. Shorley encontraron que tanto en dosis bajas como en altas de cafeína mejoraron significativamente el rendimiento cognitivo de tareas específicas, con el efecto máximo observado aproximadamente 2 horas después de la ingesta. Un estudio adicional de Field encontró mejoras en la sensibilidad visual y la sensibilidad del movimiento, así como en la función cognitiva, después de la ingestión de chocolate y con alto contenido en cafeína. En resumen, los estudios sugieren que la cafeína puede mejorar aspectos específicos de la función cognitiva, especialmente en dosis moderadas y con efectos detectables aproximadamente en 90 minutos después de la ingestión y alcanzando su máximo alrededor de 2 horas después. Entonces, en sí, esto alcanza su máximo alrededor de las 2 horas, y los estudios sugieren que la cafeína puede mejorar aspectos específicos de la función cognitiva. Para poder tener un resumen de los efectos cognitivos, existe una creciente evidencia de una mejor función cognitiva.
con la administración aguda de cafeína y metilxantinas. La atención, la memoria de trabajo y la función ejecutiva mejorarán entre los 90 y 150 minutos después de la administración de cafeína. Y la memoria de trabajo y el tiempo de reacción mejoraron 2 horas después de la administración. Una combinación de cafeína y trombomina produjo efectos cognitivos similares a los del cacao en polvo y mejoró la función psicomotora, atención y la memoria de trabajo de una manera dependiente de la dosis. También hubo evidencia de una mejor función cognitiva con una combinación de cafeína y trombomina, aunque algunas inconsistencias en el informe de los efectos cognitivos dificultaron la interpretación. Además, los niveles de cafeína 120 miligramos y trombomina 700 miligramos administrados fueron altos en comparación con los de manera realista. Podrían encontrarse en los productos de chocolate. Hubo ahí una sobreestimación de lo que realmente podíamos tener como de chocolate. En resumen, la literatura sobre los efectos neurocognitivos del chocolate y sus componentes muestran que, a pesar de la evidencia aparentemente sólida de estudios epidemiológicos, ningún estudio ha encontrado efectos cognitivos en ensayos controlados aleatorios que utilicen administración subcrónica o crónica. Todos estos estudios evaluaron los efectos subcrónicos y crónicos de la administración de una fracción rival en el flavanol del cacao. Los regímenes de dosificación han incluido 5 días, 30 días, 3 semanas y 6 semanas. En todos los casos existen posibles razones metodológicas para la falta de resultados positivos. Existe evidencia de que ciertos procesos fisiológicos subyacentes a la función cognitiva se ven afectados, incluidos la actividad cerebral y especificado de cada región. Con esto podemos ir al siguiente tema, que son mecanismos de acción de chocolate. Los mecanismos de acción del chocolate podríamos decir que por ejemplo, aún se desconocen exactos por los cuales los componentes del chocolate pueden beneficiar los procesamientos cognitivos. En la siguiente parte a lo que vamos a ir se describe brevemente los procesos potenciales que podrían beneficiar la neurocognición, la mayoría de los cuales se ha centrado en la cafeína, y los ensayos de intervención dietética han demostrado que el consumo de productos de cacao ricos en flavanol pueden contribuir o pueden conducir a cambios en los patrones de actividad neuronal. Mejoran la sensibilidad a la insulina, disminución de la presión arterial, reducción de la agregación plaquetaria y mejoran la función endotelial y del flujo sanguíneo. También se considerará brevemente el papel de la actividad antioxidante. Y para seguir avanzando, los flavonoles del cacao y la neuroimagen. Podríamos decir que Francisco y otros autores evaluaron los efectos de la administración de cafeína sobre la activación cerebral durante una tarea de cambio de atención descrita anteriormente. En comparación con una condición de control, la administración de cafeína resultó en niveles más altos de activación cerebral asociada a tareas en la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada anterior y la corteza parietal. Los participantes habían ingerido cafeína el día de la evaluación, día 5 del ensayo subcrónico, por lo que los resultados no excluyeron la posibilidad de efectos agudos sobre el metabolismo cerebral. En consecuencia, los autores realizaron un pequeño ensayo agudo adicional, N es igual a 4 sujetos, sobre los efectos de los flavonoles del cacao en la neuroimagen. La ingestión de la cafeína resultó en el aumento transitorio de los flavonoles a las 2 horas, que volvieron a los niveles iniciales de las 6 horas. Camphor y colaboradores llevaron a cabo un ensayo aleatorio doble ciego y controlado con placebo. Utilizaron una metodología diferente de mapeo cerebral, conocida como topografía del estado estacionario. La topografía en estado estacionario es una variante de la electroencefalografía, que se ha demostrado ser altamente sensible a las intervenciones nutricionales. A 73 voluntarios y mediana edad de entre 40 y 65 años se les administraron bebidas de chocolate que contenían 250 miligramos a 500 miligramos de cafeína, o un placebo
todos los días durante un periodo de 30 días. El potencial evocado visual en estado estacionario SSVEPN ante un estímulo ante un estímulo en estado estacionario de 13 GHz se registró durante la finalización en una tarea de SWM, como se describió anteriormente. Los resultados primarios fueron los cambios de la amplitud y la fase de la respuesta, los cuales se compararon entre los grupos de tratamiento de inicio y después de 30 días. Tanto la amplitud como la fase de SSVEP fueron significativamente diferentes entre los grupos en los sitios parietal posterior y centrofrontales durante la codificación de la memoria. El periodo de retención de la memoria de trabajo y la recuperación, estas áreas constituyen un círculo pariefrontal que se activa de manera confiable durante las tareas de la memoria de trabajo. Estas diferencias pueden interpretarse como evidencia de una mayor eficiencia neuronal asociada con el consumo de cafeína durante las operaciones de la memoria de trabajo. Estos estudios de neuroimagen demuestran que los flavonoles a sus metabolitos son bioactivos y centralmente activos y pueden influir en la actividad cortical tanto en la forma aguda como después de su administración a largo plazo después de 30 días. Y para entrar en materia veremos algunos efectos antioxidantes. Se cree comúnmente que muchos de los beneficios para la salud de los flavonoles se deben a sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, ahora se acepta ampliamente que estos efectos ex vivo pueden no traducirse en propiedades antioxidantes in vivo. Ahora se sabe que los flavonoles sufren una extensa biotransformación después de su ingestión, lo que da como resultado compuestos con una capacidad antioxidante muy disminuida. Aún no se ha demostrado el papel antioxidante en sistemas biológicos utilizando niveles fisiológicamente realistas de flavonoles administrados por vía oral. Además, cabe señalar que cualquier efecto de la cafeína sobre la capacidad antioxidante, si es que está presente, probablemente se observe solo después de la administración a largo plazo de la cafeína. A la luz de la falta de efectos cognitivos a lo largo plazo de los flavonoles, es poco probable que los mecanismos antioxidantes desempeñen un papel en los cambios cognitivos e individuales del individuo sano. Y pues algunos efectos también sobre la sensibilidad a la insulina. Se ha demostrado que la administración de chocolate negro rico en flavanol aumenta la sensibilidad a la insulina en adultos hipertensos y sanos. Existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que aumenta el control glucorregulador a través de mayor sensibilidad a la insulina puede mejorar la función cognitiva. Por ejemplo, en adultos jóvenes sanos, una peor glucorregulación se asocia con un peor rendimiento en las pruebas de memoria y vigilancia, y la resistencia a la insulina está directamente relacionada con un deterioro del funcionamiento ejecutivo. Por lo tanto, la sensibilidad a la insulina es un factor modificable que puede afectar la función cognitiva, o sea que nos puede afectar aquí, en la parte cognitiva, y nuevamente tales efectos son más probables con dosis a largo plazo. No solamente tenemos efectos a la sensibilidad de la insulina, también tenemos efectos vasculares. También hay cada vez más pruebas de que el consumo de cafeína puede mejorar una serie de parámetros que reflejan un mayor flujo sanguíneo periférico y central. Si bien los mecanismos subyacentes a estos efectos aún se desconocen, pueden estar relacionados con cambios en el conjunto de óxido nítrico NO biodisponible, conocido por ser una molécula de señalización clave que media los cambios de función vascular. La ingestión de 200 a 500 miligramos de cafeína resultó con un aumento agudo en la dilatación de los vasos sanguíneos. Se sabe que la entrega de sustratos metabólicos puede conducir a un mejor desempeño de tareas que requieren esfuerzo mental. No es descabellado concluir de que tales efectos pueden contribuir a los beneficios cognitivos agudos descritos para los flavonoles. De hecho, los efectos máximos descritos 2 horas después de la ingestión de cafeína en los dos estudios agudos que cumplieron los criterios de inclusión coinciden con los mayores aumentos dependientes de la dosis en la dilatación mediana por el flujo. Estos resultados son consistentes con la literatura que muestra que los productos naturales que aumentan los flavonoles o aumentan el metabolismo cerebral son particularmente efectivos para mejorar el rendimiento cognitivo durante el procesamiento cognitivo prolongado y con esfuerzo.
No solamente tenemos efectos en el área vascular, también tenemos efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral es particularmente relevante para la función neurocognitiva. Varios estudios han encontrado efectos directos de los flavonoles sobre el flujo sanguíneo cerebral. Storms y colaboradores no informaron ningún efecto agudo de 450 miligramos de cafeína sobre el flujo sanguíneo cerebral en una cohorte de personas mayores sanas. Sin embargo, después de 1 o 2 semanas de suplementación con cafeína, hubo una velocidad de flujo media más alta que la arteria cerebral media en los sujetos tratados que en los no tratados. Medida por ecografía Doppler, los efectos alcanzados significaron de 1 a 2 semanas después de la suplementación diaria con cafeína. Sin embargo, no hubo efectos significativos sobre la velocidad de flujo media en el día. De hecho, hubo una ligera, aunque no significativa, disminución en el flujo de 2 a 4 horas después de la ingesta de cafeína. Estos resultados sugieren que la administración subcrónica de 1 a 2 semanas de cafeína pueden mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Y también tenemos mecanismos putativos en relación con la función cognitiva. ¿Cómo podría relacionarse estos posibles mecanismos con una mejor función cognitiva? Se sabe que aumentar el suministro de sustratos metabólicos puede mejorar a la cognición. Por lo tanto, la inhalación de oxígeno puro o la ingesta de glucosa, por ejemplo, pueden mejorar el rendimiento cognitivo. También aparecen que tales efectos son más marcados durante el procesamiento cognitivo, que implica un nivel relativamente de alto esfuerzo mental en reclutamiento de tejido neurolocal. Durante el procesamiento cognitivo está estrechamente relacionado con el flujo sanguíneo cerebral y ácido nítrico, óxido nítrico. Entonces, liberado por las neuronas corticales de una manera dependiente de la actividad. Es clave para acoplar la actividad neuronal con un mayor suministro de sangre en el tejido activo. Existe buena evidencia de que el flujo cerebral y los flavonoles o otros polifenoles pueden aumentar esto. Se podría especular tentativamente que la mejora aguda del rendimiento cognitivo asociado con la frecuencia con los flavonoles durante una alta demanda cognitiva está relacionada con la interacción entre las demandas tisulares locales, que está medida por la vasodilatación central dependiente del óxido nítrico. Además, no se puede descartar la posibilidad de la cafeína, la trombomina u otros componentes en la bebida. O sea, no solamente sería como el chocolate, ¿no? Sino que hay muchas más, como la cafeína, la tefeína, la trombomina y como los flavonoles. Y pues como conclusión, la verdad es que esta revisión sistemática de estos artículos evaluó si el chocolate o sus componentes tienen capacidad de mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Pudimos ver que sí. 6 estudios fueron incluidos para evaluar el estado de ánimo, encontrando que 5 de ellos mostraron una mejora o atenuación del estado de ánimo negativo, especialmente asociado con el consumo de chocolate entero en lugar de sus componentes individuales. Respecto a la función cognitiva, 7 estudios fueron analizados, de los cuales solo 3 demostraron una clara mejora cognitiva. A pesar de esto, 2 estudios que no encontraron beneficios conductuales identificaron cambios en la actividad cerebral funcional en sujetos tratados versus controles. Los estudios revisados utilizaron una variedad de evaluaciones cognitivas y del estado de ánimo, con los estudios cognitivos generalmente obtenidos con una calificación de calidad más alta que el de los estados de ánimo. Se sugiere que los efectos positivos en el estado de ánimo podrían atribuirse a la palatabilidad o sensación de boca del chocolate, así como a su acción psicofarmacológica. Se indica la necesidad con una mayor exploración de los efectos cognitivos agudos y de los cambios cerebrales funcionales asociados con las flavonoides de cacao. Solo un estudio obtuvo una alta puntuación en la escala de calificación de Haddad modificada, lo que sugiere deficiencias metodológicas en muchos de los artículos revisados. Se recomienda que los estudios futuros incluyan controles positivos, biomarcadores apropiados y utilicen metodologías de neuroimagen más avanzada. Dado que el chocolate contiene múltiples compuestos bioactivos, se propone examinar los efectos neurocognitivos de combinaciones de ingredientes funcionales, comparar directamente los mismos ingredientes suministrados en chocolate y en
cápsulas podría proporcionar resultados esclarecedores sobre los efectos del chocolate en el comportamiento. Y pues, una vez visto todo esto, visto los artículos que se checaron y algunas de las cosas, agradezco su atención. Espero el video sea de su ayuda, de su agrado. Y pues si hubo dudas, pueden volver a ver el video o pueden checar ustedes personalmente el link. Aquí lo dejo, la bibliografía de donde se sacó toda la información. Muchas gracias.